El terror análogo es uno de esos formatos que actualmente ha tomado más popularidad en el internet, y por ende ha sido más sobreexplotado estos últimos años, porque estos en su mayoría son casi lo mismo. A ver, díganme 4 horrores analógicos que no sean: humanidad se enfrenta a un ser Lovecraftiano, termina con todos se murieron, o que no sea usando una IP conocida con un título como "El no es Sonic". En el apartado visual, estos no suelen llamar mi atención, siempre suelen tener un fondo negro para ahorrar en edición, y que no se te olvide él. Dame un pedazo de ese chocolate. Se acabó. Ese era el último. Y siempre es en formato VHS, porque qué miedo un ladrillo, para cuando un terror anal con una de estas, no sé, darían un poco más de miedo. No suelo ver estas cosas muy a menudo, porque están casi iguales de quemadas que las pastas siniestras, pero no vengo a describir y explicar la decadencia de este formato, porque aún es muy joven y tiene mucho para dar, pero bueno, me estoy desviando del tema. Uno de mis más de 20 sueños frustrados es ser una youtuber de terror. El problema es que yo no doy miedo, doy pena, y si fuera hombre daría pena, así que como este canal está creativamente en bancarrota desde su trágica creación, decidí resumir un terror análogo. Sí, qué original. Los cuentos infantiles son obras atemporales las cuales han sido reeditadas varias veces, estas en especial sus versiones originales, son muy perturbadoras, ya saben, por ser historias de más de 2 siglos de existencia. Disney y sus adaptaciones animadas fueron las responsables de suavizar las historias, estas en sus primeras versiones sí dan muy buen material para ser usadas como terror analógico. A lo que te preguntarás, Emi, ¿qué terror anal vas a resumir? Literalmente está en el título del video, en la miniatura, y acá atrás. Vamos por el cliché clásico, agarrar algo bonito y convertirlo en un demonio de ultratumba, en este caso 3 cuentos infantiles, Caperucita Roja, Los 3 cerditos, y un poco de Hansel y Gretel, así que empecemos de una maldita vez. Érase una vez, una niña, que usaba una caperuza tanto que la empezaron a llamar Caperucita Roja. Una noche, la madre de Caperucita le dice que su abuela está muy enferma, pidiéndole que vaya en medio de la noche, a la casa de la abuela a llevarle una canasta de dulces. Al principio Caperucita no quiere porque es de noche, pero termina aceptando. La madre se despide recordándole que no hable con extraños, y así es como mandas a tu hija de 8 años a un secuestro asegurado. Caperucita se adentra en las oscuras profundidades del bosque, con solo una linterna como guía. Mientras intenta ir rápido, Caperucita se encuentra con los restos de animales, entre ellos un conejo que aún respiraba. Este usa sus fuerzas para advertirle a la niña sobre el peligro en el que está, pero era demasiado tarde. Él fue, tienes que escapar, vete de aquí lo más rápido posible, vete ya. Es entonces que detrás de ella aparece el que causó todo esto. Hello, little girl. What are you doing at this forest at this time? It's the wolf. Where are you going, little girl? But you can trust me. I'm your new friend now. Tell me, where are you going, little girl? El lobo termina manipulando a Caperucita para que le diga a dónde va. Después de conseguir lo que quería, el lobo decide adelantarse a la casa de la abuela, para encargarse de ella. Caperucita se dirige a la casa de la abuela, pero lo que no sabía es que ya era demasiado tarde.
Caperucita llega a la casa de la abuela, buscándola por todas las habitaciones a oscuras, mientras el lobo la seguía, para asustarla, para jugar con su esperanza, encuentra lo que queda de su abuela. Y detrás de ella, sale él. Your ring is gone. Now it's your turn. Caperucita no terminó salvándose del lobo, siendo condenada a sufrir. El lobo termina encontrando la casa de Caperucita y por ende a su madre. Por ahora lo que vamos de historia, puedo decir que vamos muy bien. Pasa el tiempo y Hansel, el cazador, se adentra en el bosque con un único fin: buscando las casas de las víctimas. Hansel se encuentra con los cadáveres de animales. Él no es solo un lobo. Tienes que matarlo. Se llevó nuestras almas. Sálvame, por favor. Detrás de ti. Hansel, creyendo que lo que acaba de pasar fue una simple alucinación, termina encontrando la casa de la madre de Caperucita, y su cadáver junto con una nota. Hansel escucha que el lobo se acerca, le dispara, perdiéndolo de vista y... Oh. No llores, Hansel, que se te daña el delineado. Hansel dispara, pero después de dispararle 3 veces, se da cuenta que las balas no funcionan. Asustado por el ataque repentino del lobo, decide huir de la casa. Mientras escapaba encuentra la casa de la abuela, entrando para refugiarse del lobo, trabando la puerta, sin saber que el lobo solo está jugando. Hansel encuentra el cadáver de Caperucita y cuando se topa con el de la abuela, el lobo estaba detrás de ella. Hansel es enviado a un tipo de limbo, condenado a ver los demás rostros de las víctimas del lobo, las víctimas que no pudo vengar, siendo una más de ellas. Y así termina: todos se murieron, o bueno, no. En este punto llegamos a la mitad de la historia. Desconocemos quién, o más bien, qué, es el lobo y que este es inmune, por ahora. Había una vez 3 cerditos que dejaron la casa de su madre para construir sus propias casas, el primero de paja, el segundo de madera y el tercero de ladrillos. Un día, el lobo feroz llegó a la casa hecha de paja.
Después de la extraña cinemática, el primer cerdito necesita nuestra ayuda para protegerse del lobo. De acuerdo a la historia que vimos al principio, ¿qué material va a usar para construir su casa? En este momento nos deja elegir paja, palos o ladrillos. Terminamos eligiendo paja como en la cinemática. El cerdito nos agradece, sin saber que lo hemos condenado a una muerte segura. Vemos que ya es de noche gracias a el plano de la luna feliz. El cerdito se mete a su casa, y vemos la silueta del lobo acercándose. El lobo le pide entrar, a lo que el cerdo se niega. Puerquito, ábreme la puerta. Vete, lobo, no te quiero por aquí. No hagas esto más difícil de lo que es. Ya te dije que no, lobo. Si no me abres, ¡No, lobo! te violaré. ¿De qué me hablas, vieja? ¡Que me abras la puerta, hijo de puta! Y creo que me equivoqué de video. Déjenlo cambio. Listo. La cinemática que fue interrumpida al principio sigue, narrando que la casa del cerdito fue derribada, y que este fue a la casa de palos de su hermano, pero todos sabemos qué pasó en realidad. Ahora el lobo va por el segundo cerdito. El cerdito nos dice lo mismo que el primero, y cuando nos permiten elegir, nos marca como incorrecto al elegir la paja. Después de seleccionar varias veces, nos aparece la cara de Hansel junto a un mensaje. La opción de la paja desaparece, y elegimos los palos. El cerdo nos agradece y vuelve a ser de noche. El sol como la luna, que se mostraban felices, tienen una cara inquietante. El segundo cerdito entra a su casa, mientras que el lobo toca su puerta, haciéndose pasar por su hermano. El cerdito le pide a su hermano que se asome por la ventana y... el lobo le muestra la cabeza del primer cerdito, solo para jugar con su víctima. El shock es tan fuerte que... el cerdito es incapaz de saber si está vivo o muerto, preguntando dónde está su hermano. La cinemática sigue, con supuestamente los hermanos corriendo a la casa de ladrillos del tercer hermano. De alguna manera, las almas de los cerditos se logran comunicar con su hermano, diciéndole que para librarlos tiene que sacrificarse quemando su casa con el lobo dentro. El juego sigue como antes, solo que en donde deberían estar la paja y los palos están las imágenes de los cerditos y de cómo terminaron por usar esos materiales. Después de elegir los ladrillos, ayudamos al cerdito a buscar gasolina y un encendedor. Vuelve a anochecer, el tercer cerdito entra a la casa, el lobo toca la puerta, así que el cerdito se prepara para ejecutar el plan. El lobo entra ahí. Y así el tercer cerdito y el lobo mueren por el fuego. A nuevo, cerdo asado. Las almas de Caperucita, su madre y su abuela, logran ser libres, al igual que las almas de los tres cerditos, pero falta alguien. Mientras que el lobo, se nos revela que este fue corrompido por una bruja, pero que no se arrepiente de ello, y que si pudiera, hubiese matado a más. Así el lobo fue condenado a arder en las llamas del infierno. Este se despide diciéndole a Gretel que la bruja aún tiene a su hermano, que vaya a liberarlo. El cadáver del lobo es llevado por alguien que podemos suponer que es la bruja. Llegamos a la última parte, en donde las preguntas que dejó la cinta anterior serán respondidas, o bueno, eso espero.
Gretel empieza a tener alucinaciones en la de que por medio de ella se comunica Hansel, pidiéndole ayuda, que siga el camino de migas de pan para encontrar a la bruja, y sobre todo, no confiar en ella. Esta lleva una pistola. Siguiendo las migas de pan, Gretel encuentra una casa hecha de dulces, de la cual sale una chica y le pregunta sobre su hermano. Ella la invita a pasar. Ya en la comodidad de la casa, Gretel le explica a la chica que su hermano se fue hace 3 días a cazar a un lobo y que desde ese día anda desaparecido. La chica le explica a Gretel que el supuesto lobo que fue a cazar Hansel no es un lobo común, y empieza a contar una historia. Había una vez un niño, del cual los demás se burlaban por ser débil. Un día aquellas burlas y bromas llegaron muy lejos, la casa del niño fue quemada y este cayó en la locura. ¡Qué ardido! Comenzando a matar, no solo a los culpables, sino a gente inocente que no le había hecho nada. Su sed de sangre fue tanta que, un día fue a la casa de una bruja, pidiéndole inmortalidad, ser una criatura cruel y sanguinaria, semejante a un lobo. La bruja aceptó con la única condición que a lo que le tiene más miedo, lo detendrá, siendo este el fuego. A cambio de eso la bruja le pide su alma. La chica termina su historia, diciendo que el lobo cobró muchas víctimas de las cuales se pudo haber encontrado Hansel. Gretel estaba a punto de irse, pero la lluvia y el presentimiento que algo ocultaba la chica, termina aceptando la invitación de esta a que se quede a dormir, y que por nada del mundo, abra el sótano. Gretel se duerme accidentalmente, pero despierta por una pesadilla. Ella decide buscar en la casa y encuentra el cadáver del lobo de la historia, junto con las llaves del sótano. Ya en este Gretel encuentra un libro en el que nos dice cómo deshacerse de la bruja. Gretel es noqueada y amarrada en una silla. La chica le dice a Gretel que ella es la bruja de aquella historia y que estuvo desde lejos viendo cómo el lobo asesinaba a sus víctimas. Le explica que lo que quiere de ella es su alma. Después de eso la bruja decide mostrarle a Gretel el cuerpo de su hermano, que aún estaba con vida. Se acerca a Hansel y... La bruja, después de tener el alma de Hansel, se acerca a Gretel. Esta se libera y le dispara en los puntos que vio en el libro, pero esta es ahorcada por la bruja, haciendo que Gretel sea incapaz de dar el último disparo. Gretel logra perforar el corazón de la bruja, logra salvar la alma de su hermano. Las almas de la bruja y el lobo feroz terminan ardiendo en el infierno. Y así es como termina el final verdadero. Y así termina el horror analógico, que convierte esos cuentos inocentes de la infancia, en horribles pesadillas. Pero no se vayan, como ves este es el final verdadero, pero hay otros 2 finales. Uno, el lobo feroz le quita al tercer cerdito el encendedor y el cerdo, pues... se lo tasajearon. Y como el lobo no muere, Gretel termina muriendo a manos de este. Mírenle el lado bueno, fue una muerte rápida. Como podrán suponer, este es el final malo, todos se murieron, fin. El otro final pasa cuando el lobo está manipulando a Caperucita para que le diga a dónde va. En esta, Hansel llega y le da un escopetazo al lobo y lo quema. Me encanta la cara de trauma de Caperucita. Hansel se da cuenta de la presencia de la bruja, que estaba viendo en un árbol, y como está en racha, la balacea en los puntos exactos. Y todos vivieron felices para siempre. Fin. Menos Caperucita porque presenció alto trauma. Final bueno, todos están vivos.
You know that didn't happen. Que no se note lo ardido, compa. Bueno, así termina el resumen del horror analógico de Caperucita Roja, Los Tres Cerditos y Hansel y Gretel. Este video fue muy raro de hacer, no esperaba mucho de este horror analógico, pero aún así me sorprendió. Creo que fue muy acertado usar este tipo de historias, el estilo que maneja es parecido al de The Walton Files, el cual le queda muy bien. Esto sí me dio un poco de miedo. Como moraleja, la mejor forma para deshacerse de un furro es dejarlo a solas con un pirómano. Las pocas cosas malas que puedo sacar a esto, es la casualidad de que Gretel y el cerdito se les revele la debilidad de la bruja y el lobo así de repente, quien en su sano juicio, siendo inmune tendría guardado un libro con indicaciones de cómo mandarlos a mimir. Eso no tuvo mucha lógica, pero bueno, es la misma historia en donde los animales hablan, así que no intentaré buscarle mucho sentido. Intenté traducir y doblar lo más posible algunos clips, pero como no sé hacer estas cosas, puede que me haya quedado algo miado, una disculpa por eso. Espero que este video les haya gustado, es mi primera vez resumiendo una historia de este tipo, puede que suba uno que otro video analizando este tipo de videos, si es que encuentro otro que me interese. Soy Emi, y colorín colorado, este video se ha acabado.